Domingo 12 de mayo del 2013. Asunto inédito. 4:28. Cuatro horas 49 minutos. Ed nos invitó a tomar un café. Creo que porque yo me encontraba volcada en Isabel y esto no le convenía. Así que en aquel momento él debía sentirse como inexistente, pero ambas declinamos y él nos dejó. Isabel Ochoa me dijo que por parte de su abuela guardaba conexiones con los antiguos hospitalarios de la ruta de hospitales y que el camino primitivo llevaba tantos siglos descendiendo a Pola de Allande como pasando por la ruta de los hospitales, porque mencionó a los condes de Luna, que edificaron el Palacio de Peñalba, y a los condes de Peñalba, que impusieron la obligación de visitar San Andrés de la Pola, que era, según ella, un monasterio del siglo X, que pertenecía a la Reforma de Cluny. Está algo alto. Domingo 12 de mayo del 2013. Asunto inédito. 4 horas 28. No, perdón. Volver a empezar. Ahí. Domingo 12 de mayo de 2013. Asunto inédito. 4:28. 4 horas 49 minutos. Ed nos invitó a tomar un café. Creo que porque yo me encontraba volcada en Isabel y esto no le convenía. Así que en aquel momento él debía sentirse como inexistente, pero ambas declinamos y él nos dejó. Isabel Ochoa me dijo que por parte de su abuela guardaba conexiones con los antiguos hospitalarios de la ruta de los hospitales y que el camino primitivo llevaba tantos siglos descendiendo a Pola de Allande como pasando por la ruta de los hospitales, porque mencionó a los condes de Luna, que edificaron el Palacio de Peñalba, y a los condes de Peñalba, que impusieron la obligación de visitar San Andrés de la Pola, que era, según ella, un monasterio del siglo X, que pertenecía a la Reforma de Cluny. Pero también me habló de Agustín Roca, un buen amigo suyo, y el hombre más culto que dijo conocer, y que era profesor de la Universidad de Oviedo por la rama de Biología, y que en más de una ocasión había amenazado entre comillas fenomenológicas, con escribir la verdadera historia de Asturias, que no es la de las crónicas, que yo inmediatamente manifesté interés por entrevistarlo, que inmediatamente entonces la hospitalera de Peñaseita me replicó que tampoco ella sabía muy bien si esto él lo aseguraba, tan solo bromeando, que primero no le importará que yo trate de ponerme en contacto con él, pero que estando en la mesa al día siguiente a la medianoche, recibiré un mensaje suyo, donde me explica que lo ha estado meditando mejor y que me olvide del asunto de ponerme en contacto con su amigo, avisándome mejor ella cuando Agustín Roca publique algo, que a esa hora no, porque algo me enfadó haberme olvidado de desconectar el teléfono, que a pesar de la soledad algo intimidante de la noche en la mesa, será ese y aquel sapo que hizo que se me escapara un grito al amanecer, cuando nos tropezamos todavía en la oscuridad, él abriéndose paso hacia la Carbonera también entre comillas fenomenológicas, y yo que me dirigía frontal en la frente hacia el tendal, el único incidente de esas horas. Pero estando antes en la cama ya despierta,
Pensando en este sentimiento de encontrarme abastecida o reflexionando sobre ese amado acompañado que Tony mencionaba en su carta, por el que yo nada puedo echar de menos y mucho menos a nadie, recordé cómo es que mi abuelo, momento del que procede este sentimiento que describo, del abuelo que todo lo llenaba en la infancia, me enseñó a caminar como camino, porque yo estaba en quinto de la EGB, que ya entonces me encontraba en el mismo año que me correspondía por edad, cuando hice una amiga que se llamaba Goretti y que vivía más allá del antiguo ambulatorio de Llanoponte, más o menos en el edificio frente al de la Camello. Y los domingos mi abuelo me acompañaba hasta su casa, pero me acompañaba dejándome ir sola por delante de él, con la orden de nunca volver la cabeza atrás, bajo ninguna circunstancia. Como Orfeo se la dio Perséfone, cuando implorando clemencia a través del canto de su lira, consiguió que lo dejaran llevarse consigo a su esposa muerta, Eurídice, el día de su boda, a causa de una mordedura de serpiente. Que yo esta historia la conocía, porque la había leído en un libro de mitos y leyendas, que por aquel entonces formaba parte de una enciclopedia que él me había regalado cerca de un año antes y que era mi preferido. Así que por temor a que Eurídice desapareciera y perderla para siempre, como le había sucedido a Orfeo, al desconfiar antes de verse libre del infierno y volver la cabeza, nunca se me ocurrió mirar hacia atrás. Y cada domingo fui premiada por mi obediencia independiente, que en alguna ocasión fui detenida por su voz al paso por cierto punto, que era Los Arcos, un antro que era el local donde se reunían todos los porreros de Avilés en aquel momento, y donde mi abuelo me obligaba a acompañarlo muy serio él, con las manos en los bolsillos, como si fuera un gris, que era el nombre de la policía por aquel tiempo. Y quedándonos en el umbral, los miraba a todos durante unos minutos que me parecían interminables, para al final asegurarme de que a ninguno de ellos se le ocurriría hacerme nada, que era un muy mal trago, te lo aseguro, para mí sí, que no me sentía en absoluto segura de que aquello no fuera una provocación indebida, porque yo ya conocía el hecho de que alguna otra estrategia de mi abuelo había fracasado, como en el caso de Enzo, el de la librería, pero aquello podía decirse que había sido todo lo contrario. Y lo cierto es que yo, por esa zona, jamás tuve un problema. Y al final del adiestramiento, cuando él volvió a partir hacia el mar, en una de aquellas estancias interminables, yo tenía permiso y paga semanal para andar sola por Avilés los domingos por la mañana, a la edad de 10 años, porque las órdenes las daba él y no mi padre, que ya sabes que era la máxima jerarquía. Amor sin temor, siendo mi padre amor con temor. Que Ed regresará y me encontrará sola, y entonces me replicará que no debo criticar la relación que él guarda con su guía, porque yo tampoco dejo de sacar fotografías, pero es que como me habría gustado que entendiera, yo no había ido a por ninguna otra cosa, que es ahí, ya cuando la oscuridad se cierne sobre nosotros, que nos encontrábamos a oscuras, cuando inicia un relato en el que su mejor amigo había viajado desde Holanda, ella en soledad, a los picos de Europa, perdiéndose durante el itinerario y hallando la muerte por congelación en él, que no fue descubierto hasta muchos meses después, por lo que Ed, en una anterior ocasión había realizado el camino en bicicleta con su esposa, ahora se encontraba a mi lado, en memoria de su amigo, pero yo estaba reflexionando que por cómo de pastosa se escuchaba su voz, lo que se había estado tomando no era tan solo un café, y aunque le dije delicadamente que lo sentía, porque yo tengo la obligación de confiar en los demás, nos terminamos el vino sin ningún tipo de emoción por mi parte,
que es la única cosa, la emoción, quien vuelve de veracidad a los hechos, incluso cuando los hechos no son otra cosa que mentiras. Y hablando de la pasión, aunque Ed fue incapaz de comprender de qué llama intelectual le estaba dando noticias, y aunque cuando ahora me dice de irnos a tomarnos ese café, le digo que sí, que es donde compruebo que es café con otra copa de brandy, a la que yo le invito, que yo al final me decido y me tomo una piedra de hielo con orujo, pero que para mí esos son gastos, miel con orujo, orujo de miel, son gastos extraordinarios, que como un goteo limitan mi estancia en el camino, y que es cuando Araceli ríe desde muy adentro, porque al explicarle yo que soy camín con pestañas, porque si no quiero no muevo ni una pestaña, entonces se troncha y nos dice que no tiene ninguna prisa de cerrar el bar, que cualquier hora será buena para ella, porque también estuvo lo del jamón, que en España es como a Holanda. Edier, muy buenos días, querido profesor. En la Mortera, creo a 5 kilómetros de aquí, más o menos, hay un bar. Y yo creo que hay una señora que por la mañana da desayunos, ¿eh? O sea, que bueno, sería genial, pero... No, pero yo creo... ¿Y si no está abierto, qué? No, yo creo que la señora está abierto, está abierto. Vamos, estos años de atrás funcionaba, porque yo el día que fui yo por allí, estaba abierto, ¿eh? Y yo pasé a las 8 de la mañana y tenía la señora abierto. O sea, que el albergue da un café o da una pasta, bueno, un tentempié para poder continuar. Porque usted evidentemente puede llevar las galletas, usted en el camino toma galletas, bueno, al gusto, por decir, ¿no? Pero tampoco, porque yo voy a decir, usted diría, bueno, no, yo llevo una cosa que me apetezca. Porque yo le voy a decir aquí hay una galleta que es muy rica, se llama, es un producto autóctono del Huasca, y está muy rico, y con nada más que estos metros, con eso hasta la comida es bastante, porque es muy nutritiva, y está muy rica, si no, y no es cara, vale 2 y algo, o 1 y algo, digamos, no sé, son 4 galletas. Antes venían 6, pero la reducción. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman las galletas? No, es que ahora lo vamos a ver aquí. Es una comida, o sea, perdón a mí, para ir saturado, que no pesa, te tomas 1 o 2 en el camino, y para llegar hasta el sitio que puedas descansar y tomar un bocata, con un agua, un acuario o algo, fantástico. Eso, evidentemente. Yo hago muchos amigos en el camino, o sea, amigos por este lado, y te preguntan, oiga, Campello, Borre, ¿se puede comer? Por ahí ande, ¿qué le parece en Campello? Porque la gente a veces viene de oído. Es que en Campello hay un sitio caro y otro barato. Mire, yo bueno, claro, ¿aquí? ¿Qué? Hay una pelea. No, que va. No, tú no lo sabes. Evidentemente. Sí. A ver, unos en el camino te dicen una cosa, sí, antes de llegar aquí, sí, aquí debe ser un punto clave, sí, es que no hay duda. Y cuando vas un poco más allá te dicen la otra, que... Independientemente, son familiares, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo si voy a un sitio y vengo un poco, de oído que me dicen, yo lo primero que hago es voy a un sitio, pregunto, y si no me gusta me voy a otro. Está claro, porque usted va a pagar, y yo si ahí es caro o aquí es caro, voy al sitio donde más me convenga. Está claro, o sea que yo independientemente de lo que me digan. Oiga usted, mire, discúlpeme que no me quiera mojar en ese estilo, usted vaya a un sitio, tiene una pizarra y vaya a otro. Que no me voy a donde más me convenga a mí. Estamos hablando, o sea, no tiene por qué haber ninguna competencia. Lo que pasa es que realmente... Yo te voy a decir la verdad. Dígame. Voy a pasar el camino por otro lado. Sí. De Avilés y voy a pasarlo por La Peral. En La Peral hay 2 bares. Sí. 2 bares, uno al lado tal. Yo ya se lo dije al que es amigo mío. ¿Sí? Yo cuando me reúna con la gente, tanto me reúno aquí como me reúno allí. Tiene que haber, esto tiene que ser una fluidez. Aquí tiene que salir ganando todo el mundo, no puede haber y yo que a la otra chica no la conozco de nada, y este hombre por lo menos se comportó muy bien conmigo, entonces yo desde el principio quiero igualdad en todas partes, no aquí que puede dar debajo y lo pagas muy bien, son una gente fantástica, o sea que no, pero bueno, usted se parece que el precio está más alto en el bote o lo que fuere, que es con pero bueno, pues, ay, ¿sabes lo que pasa? Que yo no soy muy materialista, la verdad. Yo vengo con muy poco dinero, pero cuando vengo. No vengo a mirar la peseta tampoco. No, le voy a decir una cosa, hay gente que pasa y económicamente la gente va tocada. Aunque yo, más tocada que yo, imposible. No. Sin embargo, yo si vengo
vengo a dejar mi trabajo unos días, a disfrutar y a relajarse. Exacto, no vengo a estar sí, preocupada que si me llega el dinero, mira, no, ya volveré. Le voy a decir punto. Ya volveré. Usted que hace más el camino que yo y salgo poco, porque ahí, independientemente, yo sé que hay gente, dinero, viene realmente con lo que aporta a la gente. A veces se atreven a pedir pan. Oiga, disculpe, no traigo dinero, me da un bocata. Sí. Cuando llegan a los albergues, la gente que hay allí se pone en la mesa y todo el mundo comparte lo que hay. Ellos, a lo mejor, que tengan la prudencia de no comer mucho, porque no aportan nada, una educación para servir. Bueno, un pinchín, bueno, oye, es que no tengo, no puedo. Ya, pero, mira, si yo el día de mañana me veo sin nada, tampoco voy a que los demás me den. No sabes. Sí, bueno, pero usted no se aprovecha. No, yo no soy materialista. Sí, pero digo una cosa. Yo no soy materialista. La gente, usted es este hombre. Usted va a conocer más gente a partir de aquí. O sea, hasta aquí pues vino a su bola, va a aportar gente, o sea, a conocer gente. Esa gente le puede invitar a usted como aquí. Cuando estén charlando en la noche tranquilamente, comiendo, pues bueno, alguien va a poner algo allí. Y tener el detalle de que no sea de esto egoísta para no, pero va a tomar, por educación, va a tomar ese detalle que le ponen allí. Entonces, claro, la gente en esto, yo digo que todo el mundo, hay trabajo, las cosas están muy mal, y hay gente que viene de fuera, de España, que viene muy producida de dinero, lo digo yo porque yo lo veo. Por eso a mí es que no tengo dinero, o sea, traigo dinero y hay mucha gente que dice, no puedo gastar más de X dinero al día porque no lo tengo. Claro. Agua, me autoabastezco, compro un fiambre y con ese fiambre que tengo me tengo que tomar a 2 días porque no puedo más. Sí. Tirar más porque no me llega. Claro, entonces yo entiendo que la gente va muy ajustada. Y usted tranquilamente que usted lo que lleva, pues se trae suyo y tiene para gastar, pero la gente viene No, pero a ver, es que si no tengo esto, yo no te salgo y yo es muy poco lo que traigo para unos días, pero lo que no quiero yo lo que no quiero yo es estar... Sí, agobiada ni... Porque no es mi naturaleza. Sí. A ver, mire, yo ayer, ya, pero se me escapó. No. En el albergue de Goyanaya ¿sí? había un señor, encantador, había un señor que traía una cámara de fotografías y pintaba con sus pinturas. He comprado bien al comer. Ah, genial. Aquí por un microondas. Sí, para hacértelo en el microondas. Sí. Tú te vas a comer allí. Hay un microondas. Sí. Vete tú si quieres. ¿Hay usted No, yo voy a quedar por aquí bastante rato y luego ya iré caminando para allí tranquilamente. Tú vete a comer si quieres. ¿Tú no comes? Yo voy a comer aquí. Aquí. Sí, yo voy a comer por aquí. Y luego ya... 4 kilómetros por aquí, por comer, y dan 4 kilómetros. Luego hago los otros 4 hasta allí, claro, caminando. Ajá. Bueno, aquí en esta casa... ¿Quieres tomar un vino? No, por favor, no, pero por favor. que no soy consumidor, No, pero ¿quieres tomar algo? No, gracias. Pero que yo voy a tomarme algo. Bueno, tómame lo que quieras, yo no quiero. Pero te quedas un rato aquí hablando conmigo, ¿qué vas a ir? No, yo si quiero me quedo, si no me voy. Venga, pues espera que voy a pedir, no quiero tomar nada. No, gracias, a ver. Bueno, Eric, luego te veo, luego te veo allí. Inédito, 4:28, 4 horas 49 minutos. Ed nos invitó a tomar un café. Creo que porque yo me encontraba volcada en Isabel y esto no le convenía. Así que en aquel momento él debía sentirse como inexistente, pero ambas declinamos y él nos dejó. Isabel Ochoa me dijo que por parte de su abuela guardaba conexiones con los antiguos hospitalarios de la ruta de los hospitales y que el camino primitivo llevaba tantos siglos descendiendo a Puebla de Allande como pasando 4 horas 49 minutos.
Ed nos invitó a tomar un café. Creo que porque yo me encontraba volcada en Isabel y esto no le convenía. Así que en aquel momento él debía sentirse como inexistente, pero ambas declinamos y él nos dejó. Isabel Ochoa me dijo que por parte de su abuela guardaba conexiones con los antiguos hospitalarios de la ruta de hospitales y que el camino primitivo llevaba tantos siglos descendiendo a Pola de Allande como pasando por la ruta de los hospitales, porque mencionó a los condes de Luna, que edificaron el Palacio de Peñalba, y a los condes de Peñalba, que impusieron la obligación de visitar San Andrés de la Pola, que era, según ella, un monasterio del siglo X, que pertenecía a la Reforma de Cluny. Está algo alto. Domingo 12 de mayo del 2013. Asunto inédito. 4:28. No, perdón. Volver a empezar. Ahí. Domingo 12 de mayo de 2013. Asunto. Domingo 12 de mayo del 2013. Asunto inédito. 4:28.